Una vida centrada en el Evangelio. Llegando a ser la persona que Dios quiere que seas. Parte 2. Unas perspectivas centradas en el Evangelio. 5. Mira arriba. Adiós. Principio o enseñanza. Todos los días respondo al Evangelio con arrepentimiento y fe. Consideremos esto. Marcela se quedó horrorizada al darse cuenta de lo que había dicho. No podía creer que esas palabras habían salido de su boca. Por supuesto, tuvo que pedir disculpas y explicar que no había querido decir lo que dijo, y que no sabía de dónde habían salido esas frases tan horribles. Quizás las aprendió de algún programa de televisión. De pronto comenzó a tartamudear mientras se disculpaba. Lo que decía sonaba hueco y poco convincente. Marcela hizo una pausa y dio un suspiro de alivio. Ahora era el momento de levantar las manos y admitir su culpa. Según la enseñanza de Jesús, sus palabras expresaron lo que había en su corazón, lo cual revelaba que su pecado era más profundo y por lo tanto más serio que una palabrota que se le había escapado o un insulto dicho a la ligera. Lo extraño es que admitir su culpa resultó ser una buena noticia para ella. La vergüenza fue reemplazada por la tristeza de haber ofendido a Dios, la explicación por el arrepentimiento y la actitud defensiva por el gozo. Admitir que era una pecadora y confesar abiertamente su pecado hizo que la buena noticia de la cruz pareciera incluso una mejor noticia de lo que jamás había pensado. Estudia estos versículos. Lee Hechos capítulo 20 del versículo 17 al 24. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Enumera las diferentes maneras en las que Pablo describe el alcance de su ministerio, versículo 20-21. ¿Por qué fue importante que Pablo le recordara a sus oyentes la naturaleza de su mensaje tanto para los judíos como para los griegos? Versículo 21. ¿De qué manera Pablo resume su ministerio en Éfeso al final del versículo 21? ¿Por qué se enfoca el arrepentimiento en Dios? ¿Por qué se enfoca la fe en el Señor Jesucristo? Contextualizando. El Espíritu Santo me transforma a través del Evangelio. Eso es lo que vimos en el principio 4. Pero, ¿cuál es mi papel? Esta es una de las grandes tensiones de la fe cristiana. El problema es que no es fácil vivir con esta tensión. Podemos errar en el lado de la pasividad. El Espíritu Santo lo hace todo y nosotros no hacemos nada. Un enfoque del tipo, tú suéltalo y déjaselo a Dios. O podemos errar en el lado del activismo, el Espíritu Santo está funcionalmente ausente y nosotros hacemos todo. Un enfoque del tipo, pon manos a la obra y olvídate de Dios. ¿Será que la respuesta es una especie de acto de malabarismo en el que el Espíritu Santo y yo somos socios iguales sobre una base del 50-50? No. Este también es un grave error. El Evangelio muestra que Dios ha dado todo para nuestra salvación y que no pide nada a cambio. El Evangelio es gratuito, pero no es barato. Así que no estamos hablando de un arreglo del 50-50, sino uno del 100-100. Entonces, ¿cuál es nuestra participación total y activa? El arrepentimiento y la fe. Así es como nosotros primero respondemos al Evangelio, y así es como seguiremos respondiendo al Evangelio a lo largo de nuestra vida. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente o de corazón. Nos damos cuenta que nuestra manera de pensar y de vivir está mal y esto conduce a una nueva manera de pensar y de vivir. El arrepentimiento es más que un mero reconocimiento del mal, es un reconocimiento que siempre da como resultado un cambio. Es un giro en U. Me estoy dirigiendo hacia una dirección. Me doy cuenta de que es la dirección equivocada. Doy un giro de 180 grados, que me llevará hacia la dirección correcta. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Día tras día y de tantas maneras veo que mis pensamientos, palabras y acciones son inútiles o simplemente erróneos. Seguir sería necio y pecaminoso. El Espíritu Santo me ha convencido y no hay opción, sino responderle a Él, apartándome activamente del pecado. Supongamos que Alejandro tiene problemas con la pornografía. Es consciente de que en este último año tal pecado se ha vuelto un hábito.
el espíritu lo convence de la pecaminosidad de su pasatiempo, y un profundo pesar invade su corazón por lo que ha estado haciendo. Si después Alejandro sigue visitando estas páginas en Internet, su respuesta fue un simple remordimiento. El arrepentimiento implica que Alejandro debe realizar acciones específicas para dejar de hacer eso. Podría implicar colocar la computadora en la sala familiar de la casa, o pedirle a alguien que monitoree su actividad en Internet. Estas no son todas las medidas que se podrían tomar, pero son detalles importantes. Esto cae dentro de la categoría de lo que el apóstol Pablo describe como haciendo obras dignas de arrepentimiento, Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Fe. La fe es la otra cara de la moneda del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son un poco como el amor y el matrimonio que, como dice una vieja canción, van juntos como un caballo y su carruaje, no pueden estar el uno sin el otro. Quizás para muchos eso de que el amor y el matrimonio siempre van de la mano sea discutible, pero cuando se aplica al arrepentimiento y la fe, esta verdad es innegable. El arrepentimiento por sí mismo es una obra que yo hago. Es posible ser convencido de que un acto en particular no vale la pena y, por lo tanto, podemos dejar de hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, lo hace con relación a Cristo. Él vuelve mi corazón a Cristo. Es cuando el Espíritu Santo me vuelve a Cristo que yo me aparto de mi pecado. El arrepentimiento reconoce que cuando pecamos, realmente estamos negándonos a amar a Cristo. El arrepentimiento centrado en el Evangelio no es solo apartarse del pecado. Siempre implica volverse a Cristo, porque por fe lo vemos a Él como la mejor opción. El arrepentimiento centrado en el Evangelio es un arrepentimiento que cree. Este es el gran problema para todos nosotros. Con frecuencia escuchamos a la gente lamentarse por el paso frenético de la vida moderna. Pero la mayoría de las quejas se concentran en la suposición de que nosotros somos víctimas de las circunstancias que están fuera de nuestro control. La realidad es que pasamos todo nuestro tiempo corriendo de un lado al otro tratando de ser nuestro propio Salvador, tratando de darle significado a nuestra vida o intentando asegurar nuestro propio futuro. El arrepentimiento y la fe implican confesar la maldad de jugar a ser Dios y descansar en la obra completa y suficiente del único y verdadero Salvador. Volvamos al caso de Alejandro y su pornografía. Supongamos que todo lo que Alejandro hace es dejar de visitar las páginas de pornografía en Internet. Es una buena respuesta, pero no es suficiente. Una respuesta movida por el Espíritu implicará que Alejandro reconozca que sus hábitos en la red son el fruto de un corazón que se adora a sí mismo. Cada vez que él entra a su estudio para navegar por la red, realmente está diciendo, este es mi mundo. Yo soy Dios. En este mundo de su propia creación, Alejandro gobierna y puede hacer lo que le plazca. Tiene, o así lo imagina, la autoridad para definir la buena vida, que para él en este contexto es placer y gratificación. Todas las personas que él encuentra en este mundo virtual son solo un medio para sus propios fines. Existen solo para servirle y complacerle. El arrepentimiento ve al pecado como lo que es. Detecta el pecado detrás del pecado. Ve que en lugar de cumplir el propósito original de amar a Dios y a los demás, Alejandro ha escogido ser un amante de sí mismo. La fe es un regalo del Espíritu y es el medio a través del cual Alejandro abraza la verdad del Evangelio de la gracia. Su corazón se llena con el amor por Dios y por los demás. Su vida demuestra la obra del Espíritu por el fruto que da. Las obras de inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y demás, Gálatas 5:19-20, son reemplazadas por los frutos del amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, Gálatas 5:22-23. Inmediatamente después de que Pablo habla con elocuencia sobre el fruto del Espíritu, sigue escribiendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24. El Espíritu trabajando, el cristiano trabajando. El Espíritu dándolo todo, el cristiano dándolo todo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, Gálatas 5:25. Preguntas.
Porque el remordimiento nunca guiará al arrepentimiento y a la fe. Recuerda algunas de las situaciones de la semana pasada cuando, en respuesta a tu pecado, solo sentiste remordimiento en vez de arrepentimiento. Aplicando la enseñanza. Dedica tiempo a orar para que el Espíritu Santo te ayude a apartarte del pecado de forma activa. ¿Qué acción específica puedes realizar para dejar de pecar en alguna área? Piensa cómo puedes aplicar esas acciones. ¿Cómo puedes usar Gálatas 5:16-26 para aconsejar a alguien que esté luchando con un hábito pecaminoso?